noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que intentamos con cierta calma, con cierta pausa, tratar temas que consideramos que pueden ser de su interés. El programa de hoy tiene un cariz diferente al habitual, hoy tiene un matiz un poquito más político. Vamos a intentar hacer un análisis o un balance sobre lo que han sido estos 100 días más un mes del actual gobierno de Canarias. Pero queremos hacerlo en la medida de lo posible, y lo vamos a intentar con nuestros invitados esta noche, que no se repitan algunos de los fenómenos que estamos acostumbrados a ver en el Parlamento de Canarias. Vamos a intentar que con esa misma pausa nuestros invitados nos expliquen qué piensan ellos de lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, y evidentemente al final ustedes sacarán sus propias conclusiones, como siempre decimos. Sin más, paso a presentarles a nuestros invitados esta noche que nos acompañan. Tenemos a don Francisco Hernández Espínola, portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. A su lado José Miguel Barragán, portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Buenas noches, muchas gracias también. Buenas noches. Y Cristina Tavío, diputada del Partido Popular por la isla de Tenerife. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a intentar acercarnos, como les decía, con cierta pausa a lo que puede ser la vida política canaria, y sí quería hacer inicialmente un ejercicio de autorreflexión, de autocrítica, llámenlo como quieran, respecto a si la clase política canaria en estos momentos, los que tanto se hablan en los medios de comunicación, de cierta crispación, de niveles de enfrentamiento no habituales en la política canaria, si eso es así o no es así. Me gustaría que cada uno de ustedes, y por eso lanzo la pregunta un poquito en el aire, hiciera esa autocrítica y si creen que ahora mismo la clase política canaria está a la altura de lo que esperan de ellos los ciudadanos canarios. Si le parece, empezamos por usted, señor Hernández Espínola. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que esta séptima legislatura, que comienza después de las elecciones celebradas el 27 de mayo, ha puesto de manifiesto que unos partidos, Coalición Canaria y el Partido Popular, que perdieron las elecciones, decidieron, frente a un criterio creo que bastante mayoritario de la ciudadanía canaria que apostó por un cambio político, formar un gobierno. Y eso, desde el punto de vista democrático, es legítimo. Pero creo que han decepcionado de forma rotunda a muchísima gente que pensaba y piensa que Canarias necesitaba un cambio después de casi 20 años de gobierno de Coalición Canaria, con apoyos puntuales en muchas legislaturas del Partido Popular. Se formó un gobierno en Canarias en el mes de julio y este gobierno decidió, en primer lugar, una estrategia de confrontación y de enfrentamiento con el gobierno de España. Yo creo que esto es lo que explica, en gran medida, lo que ha venido pasando en Canarias en esta séptima legislatura y que, desde luego, no ha sido habitual en otras. Este nivel de crispación este nivel de crispación y de enfrentamiento creo que tiene mucho que ver con esa decisión del gobierno de Canarias de permanentemente estar enfrentado al gobierno de España, y creo que esto es muy negativo para los intereses de los ciudadanos de Canarias. Creo que un gobierno no debe comportarse así nunca, creo que un gobierno debe gobernar para todos, y francamente el gobierno de Canarias no solamente ha optado por ese enfrentamiento con el gobierno de España, sino también con sectores claves de la sociedad canaria. Me refiero a los niveles de enfrentamiento que estos días vivimos con sectores de la sanidad canaria, con sectores de la educación canaria, donde hay una situación de profunda quiebra social entre colectivos que reivindican una serie de derechos o mejoras retributivas, y que la respuesta que reciben por parte del gobierno de Canarias es a veces el desprecio, a veces la prepotencia o la soberbia de algunas consejeras. Me refiero concretamente a las consejeras de Educación y Sanidad, y creo que eso es todo lo contrario de lo que debe hacer un gobierno, que es dialogar y estar cercano de los ciudadanos, cosa que creo que todavía este gobierno no ha empezado a hacer, y espero, por el bien de Canarias y de los canarios, que cambie radicalmente de actitud. A lo largo del debate tocaremos algunos de los temas que usted ya ha dejado caer en la mesa, pero bueno, voy a insistir en esa autocrítica, esa reflexión que le pido a cada uno de los presentes en la mesa sobre si la clase política canaria está a la altura de lo que esperan sus ciudadanos. Señor Barragán. Vamos a ver, en política la legítima defensa de los intereses de cada uno, de las ideas, de los proyectos de cada uno, se puede hacer con más vehemencia, con más calor a la hora de defender esos intereses. Pero siempre ha existido unas reglas de juego de que nosotros podemos acalorarnos, podemos defender con contundencia nuestros argumentos, pero después seguimos siendo personas, seguimos formando parte de la sociedad civil, y por lo tanto lo que no podemos transmitir nunca es la bronca.
Yo no comparto la tesis de Paco de que la bronca haya sido como consecuencia de una estrategia de enfrentamiento con el gobierno del Estado. Nosotros mantenemos relaciones con el Estado, convenio de carreteras, convenio de obras hidráulicas, las políticas europeas, el tema de las políticas agrarias, cuando llevamos los temas europeos. Por lo tanto, no es cierto de que el gobierno de Canarias tenga una confrontación lineal con el Estado. Sí es cierto, y lo vamos a seguir manteniendo, de que no estamos de acuerdo con la política de inmigración, no estamos de acuerdo con la política presupuestaria, no estamos de acuerdo con la política de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre otros temas. Pero mantener diferencias, defender los intereses de Canarias desde esa posición, no quiere decir que busques una estrategia de confrontación, sino simplemente que tenemos diferencias y lo que buscamos es sentarnos para hablar de estos temas. Hoy, el día de hoy, el presidente Zapatero ha recibido absolutamente a todos los presidentes de las comunidades autónomas, menos a uno. Y ese uno es el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo dejo ahí en el aire. Y después decir también que en el tema de la confrontación, en el sentido de querer llevar también esa estrategia de confrontación, yo creo que es al revés. Es decir, el PSOE, el Partido Socialista, ha explicado, nosotros ganamos las elecciones, dice el Partido Socialista, y es verdad, pero es legítimo que se forme otro pacto porque así lo permite nuestro Estado democrático. Yo creo que lo que no han terminado de encajar el Partido Socialista es precisamente eso, que se pueden ganar las elecciones, pero que hay que tener algo más para gobernar. Y ese algo más no lo tuvieron al principio de la legislatura. Y yo creo que todavía arrastran eso. Y espero que, como dicen muchos analistas, después del 9 de marzo cambien un poco las tornas. Si no, Tavío, ya tenemos algunas de las posiciones claras, evidentemente, en la mesa. ¿Justifica usted también esa situación de bronca permanente, situación de enfrentamiento entre la clase política? ¿Es necesario llegar a ese punto? Hombre, primero me gustaría contestar a la pregunta concreta de si la clase política está a la altura de los canarios. Hombre, la realidad es que seguramente muchísimos canarios que nos están escuchando están muchísimo más preparados que yo, en mi caso particular, y hablo de mí. Pero la realidad es que yo fui quien, después de militar muchos años en un partido político, pues de alguna forma nos presentamos y tuvimos la suerte, precisamente porque estamos en un sistema parlamentario de representación directa, de salir elegidos y tenemos que gobernar y tomar esa responsabilidad. Y desde luego yo no comparto la lectura que se ha dado de que poco menos que el gobierno que se ha creado es injusto. Yo creo, muy al contrario, que la confrontación que estamos viviendo en Canarias es que algunos llevan muy mal el hecho de que el pacto legítimo al que hemos llegado sitúe a personas que tenían otras expectativas como partido de la oposición, principal partido de la oposición y como partido minoritario. Y yo puedo entender que los socialistas en Canarias tengan un papel difícil, puesto que y no desde mayo, desde mucho antes, de alguna manera José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno socialista de España, gobierna de una manera en las comunidades donde también gobierna y desde luego gobierna de espaldas a las comunidades autónomas donde no gobierna, y desgraciadamente yo comprendo que es muy difícil para los socialistas encajar cómo desde Madrid se nos está negando todo porque no están en el gobierno, ¿no? Y esta situación es difícil y se transmite a los ciudadanos esa crispación. Yo creo que es algo interesado precisamente para negar que se está acertando en arreglar los problemas de la gente, ¿no? Y les devuelvo la pregunta vista de otra manera. ¿Consideran que a lo mejor esta situación puede acabar alejando más aún, si cabe, a los ciudadanos del mundo de la política? Porque al final parece, y se demuestra elección tras elección, que a la gente cada vez le interesa menos la política. Si la política se acaba reflejando en una pelea, digamos, entre partidos, con sus justas reivindicaciones de unos y de otros, no acabará la gente diciendo a mí no me interesa esta pelea y esto de la política, que se lo jueguen entre ellos, y seguirán creciendo los niveles de abstención. ¿Qué opinan al respecto? Yo considero que tienes razón en la afirmación. Si los ciudadanos, insisto en lo de antes, si los ciudadanos detectan que uno defiende legítimamente los intereses y cuando nos están viendo por la televisión digo, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, mi planteamiento no es ese, pero respeto que haya una opinión distinta a la que se está planteando. Eso es democracia. Si no transmitimos eso, si no transmitimos el debate de las ideas, de los argumentos, para que los ciudadanos se puedan formar, y lo que nos ven por la televisión es personas gritando, ¿no? Personas insultando, está claro que la gente cambia de imagen. Para eso hay programas rosas ya que lo hacen perfectamente. No creo que debamos dar ese ejemplo. Por lo tanto, yo hago esa autocrítica, ¿no? Mi partido, Coalición Canaria, hace esa autocrítica. No queremos participar de eso y nos hemos propuesto que
pedirle a nuestros diputados que más vehementemente se pueden poner, de que se calmen, de que no es bueno transmitir esa sensación, aunque a veces la sangre te hierva, ¿no? Señor Hernández Espínola. Sí, yo creo que en general para la política, para la ciudadanía, el espectáculo que a veces se ha ofrecido desde el Parlamento de Canarias es muy negativo y que con eso habría que acabar, evidentemente. Pero para acabar hay que atacar los problemas de raíz. Y atacar los problemas de raíz desde nuestro punto de vista significa cambiar la forma de hacer política. Yo creo que muchas de las cosas que pasan tienen que ver con el funcionamiento de las propias instituciones. Nosotros nos hemos quejado desde el primer día en el Parlamento de Canarias de cómo funciona el Parlamento. Porque nada más tomar posesión al gobierno, incluso antes, en el propio debate de investidura, asistimos a un debate, a una sesión plenaria en la que el presidente del gobierno estuvo hablando, el candidato entonces, Paulino Rivero, estuvo hablando 3 horas ininterrumpidamente, ¿no? Y el tiempo del líder de la oposición estaba tasado, 20 minutos, 25 minutos, algo así. Eso, claro, eso significa que no hay una ponderación, no hay una equiparación, no hay un equilibrio. Y esas cosas en el Parlamento no se pueden permitir desde nuestro punto de vista. Yo creo que el gobierno desde luego debe hablar y debe exponer el candidato su programa, como no, sin tiempo para exponer ese programa, pero al mismo tiempo tiene que tener el Parlamento las reglas suficientes como para permitir que se pueda expresar, también con tiempo, el necesario, el portavoz o el presidente, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista. Eso no ocurrió. Y a partir de ahí empezó una situación que hemos vivido en otros debates importantes en el Parlamento, donde se ha producido a nuestro juicio ese desequilibrio, un desequilibrio que nosotros denunciamos. El funcionamiento de la televisión canaria es otro ejemplo. Nosotros pensamos que la televisión canaria no es una televisión objetiva y plural, que sirve a los intereses generales, sino que sirve al pacto, sirve al gobierno de Canarias. Es una televisión, desde nuestro punto de vista, manipulada en ese sentido, y creo que ese presenta, por tanto, también un elemento que no ayuda a que haya sosiego en la vida democrática, porque nosotros muchas veces no nos sentimos representados por esa televisión. Podría hablarle de la publicidad institucional. Cuando hay un conflicto social, que el gobierno utilice los periódicos, las últimas páginas, para vender la posición del gobierno con dinero público, intentando humillar a los docentes y intentar enfrentar a los docentes con los padres, pues yo creo que no está para eso el dinero público, no está el gobierno para actuar de esa manera. Por tanto, muchas veces lo que viene ocurriendo en Canarias es que la crispación es producto de una forma de entender la política o las propias sesiones de control en el Parlamento. Yo critico que diputados de Coalición Canaria y del Partido Popular muchas veces no hacen preguntas para controlar al gobierno, no pretenden controlar al gobierno, sino atacar a Zapatero. Y para eso no está el Parlamento de Canarias, luego hacen un mal uso de las instituciones, del Parlamento de Canarias. O cada martes, el gobierno se reúne cada martes, y las ruedas de prensa que da la portavoz del gobierno no es para informar de lo que decide el gobierno, es para atacar a la oposición. Lo hace casi todos los martes. Digamos que con ese clima les resulta... Con ese clima, no solo a nosotros, en general a la sociedad, genera una sensación de que no hay un clima adecuado para desarrollarse con normalidad la vida democrática de las islas como debiera ocurrir. Señor Tavio, solamente me permite para que ella intervenga. A mí me sorprende, Paco, y escuchar al portavoz socialista que nos dé lecciones de equilibrio, ¿no?, a los canarios y en Canarias, en el Parlamento de Canarias, y que no se acuerde de lo que se ha vivido en el Congreso de los Diputados, y siento irme tan lejos. En esta legislatura, cuando Manuel Marín, bueno, pues ha aplicado el reglamento como nunca se había aplicado antes, y desde luego no dándole de verdad al principal partido de la oposición, al partido mayoritario, después del Partido Socialista, pues el juego democrático que se permitía. Y desde luego yo creo que cuando hablamos de la palabra desequilibrio, yo creo que de alguna manera, pues en las legislaturas recientes, es una palabra que ha inventado José Luis Rodríguez Zapatero y el gobierno socialista, ¿no? Porque en estos momentos los canarios, la triste realidad es que mientras
se están ejecutando acuerdos de otros estatutos y concretamente se está gastando el dinero de más que se les ha dado gracias a la nueva financiación en Andalucía y en Cataluña, resulta que aquí en Canarias ni tan siquiera se exige el cumplimiento del REF que permite que los canarios tengamos ese dinero que necesitamos por otra parte. Y hombre, yo cuando escucho hablar de la manipulación de una televisión y cuando todos asistimos todos los días y vemos la televisión española, que desgraciadamente ya no tiene centro de producción en Canarias y que si eso lo hubiera hecho el Partido Popular nos hubieran apedreado en la calle, y cuando oigo hablar de publicidad y veo las cifras de las que estamos hablando en los nuevos presupuestos generales del Estado, sinceramente la verdad es que me asombro, ¿no? Yo los veo ya con ganas de meterse en materia, sí, pero... Deberíamos aclarar una cosa. Los ciudadanos deben de saber que las reglas de juego del Parlamento fueron aprobadas por unanimidad, sin perjuicio de quién tuviera más o menos votos en cada legislatura, y son similares a las 17 comunidades autónomas, al Senado y al Congreso. En el Congreso y en el Senado se le hacen preguntas por parte del Partido Socialista a Zapatero. Todos los días de control. No habíamos visto nunca que el PSOE haya dejado de hacerle preguntas porque esté gobernando, pero aquí en Canarias no quieren que se haga. En el tema de las reglas de juego, son las que hay. El problema es que no las quieren aceptar. Creen que la mayoría en las elecciones les da capacidad para hacer esta cuestión. Pero fíjense la diferencia. Nosotros, usted, la pregunta que nos ha hecho, nosotros hemos hecho un mea culpa. Oye, sí, tiene razón usted, de cara a los ciudadanos tenemos que mejorar, ¿no? Y por lo tanto, hacemos una observación de humildad y decimos, vamos a intentar mejorar. No nos encontramos con esa reflexión por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista dice, no, yo soy una gente que lo hacemos bien. Juan Fernando López Aguilar jamás ha insultado durante todos estos meses a nadie, ¿no? Hace un discurso exquisito, todo el mundo lo puede ver. En cada oportunidad que tiene de intervenir en los plenos, en vez de hablar y de criticar y de intentar insultar al resto de los diputados y diputadas, lo que hace es proponer qué cosas se van a hacer por parte del Partido Socialista para tal. Todo eso es lo que estamos viendo seguramente por parte del Partido Socialista. No es así. Quien crispa son los que crispan, y se crispa verbalmente, con el discurso de la palabra, con la palabra es con lo que se está insultando. Y eso hace difícil algunas veces la convivencia. Y no traslado ese discurso a todos los diputados y diputadas del Partido Socialista, porque además se nota en el Parlamento, cuando faltan o cuando no intervienen determinadas personas, el Pleno, los diputados socialistas, los de Coalición Canaria y Partido Popular entran en un debate normal, con firmeza de defensa de sus intereses, y no hay necesidad de que se crispe el ambiente, y cuando intervienen otros hay crispación segura. Bueno, yo los veo ya con ganas de entrar en materia. Sí, bueno, contesta si quieres, Francisco, pero me refiero, la idea era tratar de ir haciendo las cosas cronológicamente y poco a poco, porque si entramos ya, por ejemplo, en educación, que es un tema que ya has planteado, nos salimos un poquito de intentar tratar las cosas con calma. No, pero bueno, si quieres responder alguna de las consideraciones. Sí, no, bueno, quería sencillamente comentar que hay una actitud que manifiestan los portavoces de Coalición Canaria y también el Partido Popular hoy o en otros debates, en el que intentan centrar todos los problemas en el líder del Partido Socialista, en Juan Fernando López Aguilar. Y yo creo que eso no es de recibo. Juan Fernando López Aguilar es el presidente del grupo parlamentario, hace su papel, interviene en los plenos y hasta ahora se ha adecuado en los tiempos a lo que se ha acordado en la mesa y en Junta de Portavoces, y al final es el presidente del Parlamento quien dirige los debates. Pero sí que hay una estrategia clara de Coalición Canaria y del Partido Popular en intentar focalizar en Juan Fernando los problemas que existen en Canarias. Yo creo que eso no tiene otra razón de ser, que se trata de un líder potente, un líder que ganó las elecciones en mayo del 2007 con bastante claridad, porque el Partido Socialista ganó de forma holgada las elecciones. Potencialmente creo que le tienen miedo, creo que le tienen, yo hablo de pánico electoral, y creo que eso explica que continuamente estén hablando de Juan Fernando. Creo que el problema no es ese, el problema está en que nunca hasta ahora, en ninguna de las anteriores legislaturas, se había usado tanto de la palabra por parte del gobierno. Nunca nadie, ningún candidato a presidente del gobierno estuvo en un debate de investidura hablando ininterrumpidamente 3 horas. Yo creo que se puede exponer un programa de gobierno en 1 hora, en 1 hora y media, un tiempo razonable, pero 3 horas que consumió don Paulino Rivero, además no explicando su programa, atacando al líder de la oposición,
consumió la mitad del tiempo, de las 3 horas, hora y media, la dedicó a atacar. Sí, en fin, no quiero tampoco prolongar el debate, pero creo que... si no se nos va el programa de madre. Sí, lo dejo ahí para no... Solamente yo considero, y bueno, al menos consideramos este programa, que muchas de las cosas se ven por contraste. ¿Qué significa esto? Que la siguiente pregunta que les quiero hacer es, tratemos de comparar de alguna manera el gobierno del que veníamos, un gobierno en este caso de Coalición Canaria, con apoyos puntuales del PSOE, con el gobierno que tenemos ahora, que es Coalición Canaria Partido Popular. Bajo el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿qué diferencia al anterior gobierno del actual? Evidentemente tendrán posiciones diferentes y muy diferenciadas, pero me refiero que por lo menos que la gente trate de... Porque las cosas, o sea, no resulta que esto empieza ahora. Digamos, esta historia en Canarias del parlamentarismo no empezó ayer y el gobierno de Canarias viene siendo más o menos el mismo hace tiempo. Entonces, en esa base, ¿qué diferencia el anterior gobierno del actual? Señor Barragán, Cristina Tavío, quien prefiera. Hombre, desde luego no me queda más remedio que conectar la pregunta con la última intervención del señor Espínola, ¿no? Puesto que yo no comparto que tengamos una estrategia para, pues para ningunear o para al presidente actual del grupo político. Yo todo lo contrario, yo diría justo lo contrario, es que yo no he aprendido nada bueno escuchando a Juan Fernando López Aguilar y lleva pues escasos 4 meses en el Parlamento y no ha aprendido nada nuevo porque ha entrado con el insulto y yo creo que sinceramente hasta el momento en que él llegó pues el socialismo tenía otro estilo en el Parlamento de Canarias. Y respecto del nuevo gobierno, a mí me da muchísima pena que como consecuencia de ese nuevo estilo que yo he calificado de un nuevo estilo más gamberrista en el sentido de que están más a la gresca que realmente a hacer propuestas constructivas o a hacer oposición, yo sinceramente he comentado que lo que les molesta es que se haya acertado, porque para que haya un pacto tienen que querer los dos y de alguna manera yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy bueno por acertar en los problemas reales de la gente. Y yo estoy convencida de que hay que darle tiempo, que se han acertado priorizando en los presupuestos aquellas cuestiones que necesitan de más inversión y que por lo tanto la gresca que ha montado el Partido Socialista en el Parlamento no es sino para pasar una cortina de humo y que la gente no escucha que estamos ocupándonos y que queremos realmente meterle mano a los problemas de los canarios. Señor Barragán, ¿qué diferencia este gobierno del anterior? ¿Qué matiz los encuentra dos usted? últimos años de gobierno, con apoyos puntuales del Partido Socialista, tuvimos una estrategia de reforzar lo que eran precisamente las dos grandes áreas que en este nuevo gobierno tiene como prioridad, la educación y la sanidad, ¿no? Y se invirtió dinero, se mejoraron los recursos de infraestructura, estoy hablando desde el punto de vista presupuestario, que es donde significaba ese apoyo. Este gobierno, el nuevo gobierno, ha hecho un pacto sobre ambos programas de gobierno y si hubiéramos firmado nosotros con el Partido Socialista, le puedo asegurar que en el tema de educación y sanidad hubieran aparecido con la misma importancia. Nos hemos planteado que los temas sociales, los temas de las personas ocupen el primer lugar. Sanidad, educación y todo lo que son las prestaciones sociales para las personas con más dificultades. Esos son los objetivos y por eso en este presupuesto de cada 100 euros, 75 euros se gastan en esas necesidades. Por eso precisamente. Y estoy convencido de que si nosotros hubiéramos gobernado con el Partido Socialista o los socialistas hubieran tenido la oportunidad de gobernar en solitario o cualquier otro pacto que quisieran o pudieran haber formado, estoy convencido que también se hubieran preocupado, porque en eso sí creo que están con las personas, se hubieran preocupado de estos temas que nos estamos preocupando en este momento como gobierno, ¿no? Señor Hernández Espínola, ¿qué diferencia este gobierno al anterior? Bueno, evidentemente la legislatura pasada comenzó también con un gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria, pero a mitad de la legislatura, en torno al año 2005, ese pacto saltó por los aires, se rompió, fundamentalmente por la agresividad de los consejeros del Partido Popular que no hacían otra cosa que estar todo el día enfrentados con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó un punto en el que el presidente Adán Martín dijo basta ya y los expulsó del gobierno. Quedaban 2 años de legislatura y el Partido Socialista lo que hizo en ese momento fue tratar de ayudar a Canarias y ayudar a la gobernabilidad. Y apoyamos desde fuera, apoyamos los asuntos que para nosotros eran estratégicos para Canarias en esos 2 años. Y así nos comprometimos a ayudar al gobierno en los temas europeos.
Y creo que los asuntos europeos en los 2 últimos años de la legislatura anterior funcionaron y bien. Hay que tener en cuenta que la renovación del régimen económico y fiscal de Canarias se materializó en esos 2 años, a finales del año 2006 concretamente. Y luego, como explicaba bien el portavoz de Coalición Canaria, hicimos un esfuerzo para intentar mejorar las condiciones de la sanidad y de la educación en Canarias. Esa fue la apuesta central que en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para los años 2006 y 2007 nosotros empleamos todo nuestro esfuerzo para que así fuera. Pero antes de concluir la legislatura, en los últimos meses, como consecuencia de las comisiones de investigación que estaban en marcha en el Parlamento de Canarias, se produjo un acercamiento claro de Coalición Canaria y del Partido Popular. Es decir, antes de que se celebraran las elecciones, ya había una coyunda, una comunión de intereses. Se celebraron las elecciones, las ganó el Partido Socialista con 26 escaños y entonces Coalición Canaria decide en ese momento hacer un pacto no con el Partido Socialista, que había ganado las elecciones, sino con el Partido Popular. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque era la única manera de asegurarse don Paulino Rivero la presidencia del gobierno. Coalición a toda costa quería tener la presidencia del gobierno, y como la quería tener, y el Partido Socialista no se la iba a entregar después de haber ganado las elecciones, pues para seguir gobernando 4 años más después de los 20, necesitaba pactar con quien únicamente podía hacerlo, con el Partido Popular. Eso explica el pacto. Es un pacto de intereses. Ellos forman gobierno porque entienden que esa es la única manera de poder ser presidente del gobierno, don Paulino Rivero. Y tengo que aprovechar solo un minuto para negar, un minuto, o menos, si no, sí, 10, 20 segundos, negar la mayor, la gresca que hay en el Parlamento no es en absoluto imputable al Partido Socialista ni a su grupo parlamentario. Antes expliqué las razones de por qué hay confrontación que ha generado una estrategia, la del gobierno de Canarias. ¿Te reías cuando lo decías? Nadie se lo cree. No, en absoluto, no me reía, lo decía de forma muy seria. Y, señor Tavío, creo que cuando usted habla de gamberrismo, creo que usted sola se está descalificando. Les rogaría que nos quedan apenas 2 minutos para que contesten por lo menos, señor Barragán, señor Tavío. Gamberrista y porque tienen un papel difícil de ver cómo tienen que apoyar las decisiones que se toman por Madrid, desde Madrid, y que desde luego van en contra de Canarias. Y yo simplemente refrescarle la memoria al señor Espínola, ¿no?, que tiene una memoria, yo se la conocía, que tiene una memoria muy selectiva, ¿no? Y, hombre, es bueno recordar que precisamente el pacto de gobierno, el rompimiento de ese pacto, y a don Adán Martín lo chantajearon desde Madrid, le dijeron que si no echaba el Partido Popular de Canarias, del gobierno de Canarias, no invertía un duro en Canarias. Desgraciadamente los años han tenido que darnos la razón, y es que está claro que el Partido Socialista sigue siendo sectario cuando gobierna y por lo tanto solo reparte dinero a aquellas comunidades autónomas donde gobierna, ¿no? Señor Barragán, creo que es el último turno de palabra porque se nos va el tiempo, pero bueno, puede hablar. Que con respecto a por qué el pacto fue con uno y con otro, nosotros fuimos sinceramente a ver las posibilidades que había de un pacto con el PSOE. Y en definitiva no nos hicieron ver en la mesa, no fueron creíbles en temas vitales para nosotros desde el punto de vista de decir, vale la pena que Juan Fernando López Aliar sea presidente de la Comunidad Autónoma si conseguimos para Canarias la reforma del Estatuto, si conseguimos para Canarias mejorar los problemas que teníamos con el tema de la financiación, el tema de la policía autonómica en menor escala, y algunos temas menores, pero que eran de importancia en las relaciones Canarias-Estado, que nos permitían a nosotros desarrollarnos como comunidad autónoma. En ninguno de esos objetivos conseguimos respuestas claras. Y eso más adelante, eso lo miramos, primero pactamos, después vemos una comisión y lo desarrollamos. Todas esas cosas de largo me lo fiáis es lo que nos hizo al final, y yo estuve en esa comisión de negociación, la que nos hizo, y yo aposté por eso. Digo, mira, yo no me fío, así de claro, no me fío, creo que nos están diciendo a todo que sí, pero que cuando empezamos a dibujar el pacto no hay forma de que aclaren cuáles son los compromisos, y en esas condiciones me parece que lo que quieren ellos es conseguir la presidencia a toda costa, y de los problemas reales después
nos dirán, mira, ya pactamos, ahora tenemos que buscar una solución, ¿cómo vamos a romper ahora? Yo es que me estaba imaginando la película. Yo les tengo que cortar en este momento porque se acaba nuestro tiempo, llega el momento de la publicidad. Hasta ahora hemos dibujado un poquito los antecedentes, hemos hecho un poquito de autocrítica sobre la labor de los políticos en Canarias y la segunda parte del programa, a continuación de la publicidad, pensamos dedicarla a asuntos concretos que son de actualidad en estos días. Muchas gracias y nos vemos. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro. Esta noche con un programa de un matiz mucho más político. Estamos hablando de, bueno, haciendo balance en estos 100 días más un mes que lleva gobernando el gobierno de Paulino Rivero en Canarias. Y esta segunda parte del programa queremos entrar ya, digamos, en harina, en materia sobre hechos puntuales y concretos que están de actualidad en estos días y que los ciudadanos son testigos a través de los medios de comunicación. Quería preguntarles a cada uno de ustedes, evidentemente, si este gobierno ha heredado algunos conflictos laborales no resueltos del anterior, por ejemplo, ahí está el tema de educación, o cuestiones tan candentes como la sanidad, que está de nuevo, digamos, en el alero de la crispación y de la lucha, en este caso, sindical. Si les parece, antes empezamos por el señor Espínola, podemos empezar ahora por estar a la mesa. Cristina, ¿te parece empezar a ti? Hombre, es verdad que llevamos pues, muchos años en Canarias hablando de resolver problemas relacionados con la educación y con la sanidad. Y también es verdad que en una comunidad como la nuestra, fragmentada, es complicado repartir unos recursos escasos. Y es verdad que en materia de sanidad fundamentalmente los recursos pueden ser ilimitados y hay que priorizarlos, puesto que estamos hablando de una sanidad, de garantizar una sanidad universal, ¿no? Pero yo no voy a mirar para otro lado para decir que se han heredado conflictos o no. La realidad es que es verdad que la sanidad es una cuestión muy delicada y que estamos hablando de muchas cuestiones que hay que resolver. Respecto de, yo creo que es que hay un compromiso presupuestario claro para atender las necesidades fundamentales y yo creo que es pronto para decir si se ha acertado o no. Y yo creo que hay que esperar un poquito más de tiempo para que las cosas se vayan resolviendo. Porque bueno, se cerró la anterior legislatura con un acuerdo sobre el tema de la homologación salarial de los profesores, se vuelve a reabrir ahora, lo digo por eso, esa posible herencia que quedaba de asuntos no resueltos en la legislatura anterior. Pero es que yo creo que son cuestiones que no se cerrarán nunca del todo. O sea, todos los días hay que hacer un esfuerzo, pero yo creo que estamos todos acostumbrados, ¿no? Y precisamente por eso se ha puesto pues, del 50% del presupuesto de toda la comunidad, precisamente el 25% para a largo plazo acabar con el fracaso escolar y con el absentismo escolar en Canarias y precisamente en materia sanitaria, de alguna forma para dar un salto cualitativo en materia de listas de espera, ¿no? Señor Barragán, ¿qué opina al respecto? Vamos a ver, en los dos temas que se han planteado, Canarias tiene muchísimos más problemas en la agenda, pero en estos dos que ocupan actualidad por el tema de la amenaza de las huelgas. Cuando hay un conflicto, normalmente las dos partes suelen tener algo de razón. Yo lo que pido es que en este tipo de conflictos, tanto a la parte del gobierno como a la parte de los sindicatos o los representantes de los trabajadores, tienen que hacer un esfuerzo porque la huelga sea el último instrumento en poner en práctica, porque cada vez que hay una huelga hay un ciudadano que se siente afectado, ya sea un niño, ya sea un paciente en el Servicio Canario de la Salud. Entonces, eso hay que usarlo con mesura, porque es un derecho que tienen los trabajadores y por lo tanto un derecho que pueden ejercer cuando lo crean conveniente. Entonces, ¿tienen razón los sindicatos? Seguramente tendrán algo de razón en sus planteamientos. ¿Tiene razón el gobierno? Seguro que tiene una parte importante también de razón. Y lo que le vamos a pedir es, el gobierno tiene que tener firmeza y flexibilidad. Firmeza porque las decisiones que se tomen no pueden hipotecar la comunidad autónoma. Y yo, por ejemplo, adelanto aquí, yo no estoy a favor de la homologación a cambio de nada. Tenemos problemas importantes en la educación que pueden ayudar a resolver también, aparte de otras partes que están vinculadas en la educación, los profesores, los educadores. Y por lo tanto, le pedimos que esa mejora salarial también esté vinculada al fracaso escolar, a la mejora de la calidad
de nuestros estudiantes. Y también de otras cosas que nos tenemos que ocupar y que no van en el salario, el tema de la seguridad en los colegios, el respeto a los maestros, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y en sanidad igual, sanidad se nos está pidiendo que cumplamos los acuerdos. Hay una diferencia de opinión entre si se está cumpliendo a rajatabla esos acuerdos, en los términos que se está planteando o no. Pero yo no creo que ese sea un motivo para la huelga. Creo que hay margen para negociar y hablar y aclarar esas dudas que hay. Pero insisto, la huelga sería la última de las opciones que los trabajadores deberían poner sobre la mesa, siempre y cuando haya posibilidad de negociar y de pactar cosas, ¿no? Señor Espínola, al respecto de estos dos temas candentes, sanidad, educación, ¿cómo lo está haciendo el actual gobierno? Pues lo está haciendo mal. No es que lo diga yo, está en la calle, pregúntele usted a los docentes, pregúntele usted a muchos padres o pregúntele a los usuarios del Servicio Canario de Salud. Esto tiene un poco o mucho que ver con las prioridades del gobierno. Este gobierno llega y establece dos prioridades. Las prioridades del gobierno son dos. Uno, reformar el Estatuto de Autonomía. Dos, la Policía Canaria. Eso no tiene nada que ver con las personas que están sufriendo una asistencia sanitaria que deja mucho que desear. Por tanto, aquí hay un problema. Recuerdo que cuando comienza el Parlamento su actividad, celebramos un pleno extraordinario para hablar del Estatuto de Autonomía. Entonces ya estaba en ciernes esta situación que luego ha explotado en estos dos sectores tan importantes de la sociedad canaria como es el sanitario y como es el educativo. Yo creo que el gobierno de Canarias no ha tenido voluntad de diálogo. Creo que ha fallado, porque conflictos puede existir con este gobierno o con cualquiera, y eso creo que hay que ser justo. Es decir, cualquier gobierno, sea el que sea, puede encontrarse con una situación de conflictividad laboral, pero es distinta la forma de afrontarlo desde un gobierno o de otro. Yo creo que las consejeras, como antes explicaba, han estado insufladas por la arrogancia, por la soberbia, por el no diálogo. Yo he estado recientemente con los sindicatos, con algunos sindicatos de docentes, y me explicaban la dificultad que tenían de diálogo con la consejera de Educación. En el tema sanitario lo que ocurre es que se firmaron unos acuerdos el 12 de febrero y esos acuerdos no se están cumpliendo y los sindicatos lo que quieren es que se cumplan. Yo creo que además existe un temor añadido y es que temen que este gobierno, concretamente el Partido Popular y la consejera señora Roldós, terminen privatizando servicios. Y eso es un temor que expresan los sindicatos. Y creo que en el fondo, lo que ocurre es que no hay confianza, que este gobierno que todos los días dice que es el gobierno de las personas, resulta que no se ocupa de las personas y que en el fondo van pasando los días, las semanas, no hay visos de solución. Y creo que lo primero que hay que hacer es dialogar y las soluciones vendrán de ese diálogo donde todas las partes tendrán que ceder, porque evidentemente la homologación no solamente puede ser una mejora retributiva, sino que tiene que ir también acompañada de un compromiso que estoy seguro que los docentes están dispuestos a ejercer de forma tal que haya un mayor nivel de compromiso con la calidad educativa y con, digamos, la lucha que esta sociedad canaria precisa contra el fracaso escolar. Yo creo que hay que establecer un pequeño margen, ¿no?, para que contesten evidentemente de los tres. Lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, lo que me ha quedado más claro y que desde luego me queda muy claro, yo ya lo tenía algo claro, es que el Partido Socialista en Canarias lleva mucho tiempo reuniéndose y mucho con los sindicatos, ¿no? Eso es bueno. Y no, yo creo que es buenísimo, de hecho es algo que yo también, que lo haga. Pero es que yo es algo que suelo practicar, de hecho es público y notario porque suelo mandar notas a los medios y por lo tanto eso permite que nos enteremos de todo y que la información vaya en un lado y en otro. Y por lo tanto, pues yo creo que hay que aclarar varios conceptos. Respecto de la homologación, es verdad que hay un acuerdo progresivo de irlo cumpliendo. Pero bueno, como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, una vez que hay ese principio de acuerdo, la sociedad también tiene que recibir tanto algo y por lo tanto estamos esperando escuchar. Pero desde luego decir que por parte del Partido Popular hay un intento
por firmar y asumir un compromiso con la homologación. Respecto de la sanidad, pero es que se están ejecutando lo que se firmó con los sindicatos. Faltan las mesas había que crear unas mesas de seguimiento, precisamente para ver qué otros temas hay que ver en el futuro, pero es que se está pagando lo que se acordó precisamente en la fecha que estaba mencionando el portavoz del Partido Socialista. Vamos a ver. Es que a mí me sorprende, y hay un dato que pongo sobre la mesa. El Partido Socialista acordó los presupuestos que se están ejecutando en estos momentos. Ustedes acordaron este acuerdo con esos presupuestos y no estaba la homologación. Ustedes no exigieron la homologación, entonces, pero tampoco aprobaron el tema de los convenios en materia de sanidad, que era necesario, pero en aquel momento no. Y por lo tanto, yo digo, oye, muy bien que ahora estén y tengan esta preocupación tan grande, pero ya digo, hay que ser un poco más serios y asumir que ustedes votaron favorablemente. Se lo puedo explicar luego. La posición de Paco está clara, es decir, no va a decir que el gobierno lo está haciendo bien, aunque el gobierno fuera socialista y se encontrara con este problema, que seguramente lo tendría sobre la mesa, como lo ha tenido en otras comunidades autónomas y demás. Yo lo que le digo a los ciudadanos es que lo que esperan los ciudadanos de un gobierno es que gobierne, no un totum revolutum, una flojura, ¿no?, un toreo para que la oposición se recree con el gobierno por falta de energía o por falta de firmeza. Por lo tanto, lo que nos piden los ciudadanos es firmeza a la hora de gobernar y flexibilidad a la hora de atender los problemas de los ciudadanos, pero de todos los ciudadanos, del interés general, no de cada grupo que se presente frente al gobierno para resolver los problemas de ese grupo, ¿eh? Y en los dos temas que estamos tocando, los educadores y los trabajadores sanitarios son una parte del total. Están los pacientes, están las infraestructuras, están los equipos, todo el mundo tiene que estar encajado para que eso funcione la sanidad. Si damos una muestra de flaqueza, en el sentido que pide Paco, entonces puede ser que mañana todo el mundo piense que el gobierno tiene una caja sin fondo de dinero y que todo el mundo le puede pedir al gobierno de todo. Y el dinero sale de los mismos contribuyentes, de los mismos ciudadanos. De los mismos ciudadanos. Páguense los impuestos aquí o páguense en el Estado. Y nosotros lo que estamos diciendo en este sentido, y vuelvo a repetir lo de antes, seguramente en todo conflicto todos tienen parte de razón. El gobierno va a ser firme en su propósito, no va a tomar ninguna decisión que ponga en peligro la caja de la comunidad autónoma, ni va a poner en peligro que hayan soluciones que no favorezcan al interés general. Y con esa premisa nos sentamos a negociar, flexible, atendiendo también las reivindicaciones que pueden venir de los trabajadores, pero las que sean justas. Y ahí hay forma de encontrarse antes de llegar a una huelga y perjudicar al resto de los ciudadanos. Señor Hernández Espínola, estamos si le parece esta... Sí, en una cosa coincido, los gobiernos están para gobernar, pero yo lo que le pido a los gobiernos es buen gobierno. Esto es lo que no tenemos en Canarias, no hay buen gobierno. Pero si eso es de la campaña electoral, hay mal gobierno, es que hay mal gobierno. ¿Estás todavía con los chips de la campaña no, pero lo puedo explicar, no es un chip, no es un mensaje, no, es que es una realidad. Es decir, hay conflictos sociales. ¿Qué debe hacer un gobierno que practica buen gobierno? Sentarse a dialogar. Yo estoy seguro que esos importantísimos colectivos, sean docentes o sean sanitarios, están en disposición de llegar a acuerdos. No creo que tengan unas plataformas reivindicativas de máximo y que estén colocados en unas posiciones absolutamente de no negociar si no se obtiene lo que están pidiendo al 100%, ni mucho menos. Lo han expresado. Quieren llegar a acuerdos. No hay principio de acuerdo. No hay ningún principio de acuerdo. Y le digo más, la reivindicación de los docentes no nació en el año 2006 de forma tal que se podía haber negociado para los presupuestos del 2007. Es en el momento en el que se produce la precampaña electoral hacia el mes de marzo a abril, cuando los docentes plantean a todos los grupos políticos una tabla reivindicativa que es luchar por la homologación, como se había hecho en el año 1991 por una ley que aprobó el Parlamento de Canarias.
Y todos los partidos políticos dieron en ese momento, en la precampaña electoral, a los docentes una respuesta. La nuestra fue favorable. Dijimos, el Partido Socialista, si llega al gobierno, se compromete con ustedes a buscar una solución, no de forma inmediata, porque evidentemente los recursos no se pueden dedicar de una vez por todas a satisfacer una reivindicación económica que tiene un impacto presupuestario muy importante. Pero sí a lograr un compromiso de forma tal que escalonadamente a lo largo de un periodo de 4 u 8 años se pueda ir logrando la homologación y al mismo tiempo comprometiendo a los docentes a mejorar la calidad educativa. Eso creo que es lo que debe hacer un buen gobierno, pero que este gobierno no hace. Y en el tema sanitario, 3/4 de lo mismo. No hay posiciones numantinas por parte de los sindicatos y de los profesionales. Lo que ocurre es que hay una enorme desconfianza en esta consejera, porque cuando se produjo la primera huelga, la respuesta de la consejera fue: los médicos han dejado tirados a los usuarios. Esa fue la respuesta, lo que produjo una situación de, en fin, de confrontación, porque no lo admitieron. Un colectivo no puede admitir una respuesta desde el gobierno como la que dio la consejera. A partir de ahí todo ha venido mal, todo va a peor. ¿Por qué? Porque no hay confianza, porque no tienen credibilidad y porque además, como digo, los sindicatos lo que nos cuentan a nosotros es que hay un pozo de desconfianza porque piensan privatizar es que hay una los cuestión servicios. que dijo antes el portavoz socialista que yo no, y estaba esperando a que terminara para plantearla. Yo no estaba en esas reuniones y por lo tanto solo puedo hablar de lo que he escuchado en el Parlamento. Pero en estos momentos de conflictividad, hablar de lo que está absolutamente trasnochado en la gestión sanitaria en toda España y también en materia de educación, y acusarnos de que estamos privatizando. Y precisamente hacerlo... No, Paco, perdóname, porque es que precisamente ustedes en la Comisión de Presupuestos, y quedó meridianamente claro que ustedes habían interesadamente confundido el dinero del consorcio sanitario del hospital universitario con el dinero de las concertaciones. A mí no me gusta hablar en materia de sanidad de dinero público y de dinero privado, porque todo el dinero es, el dinero de los conciertos también es dinero de los contribuyentes y por lo tanto es un dinero al que le tenemos que sacar eficiencia, ¿no? Y por lo tanto, cuando ustedes plantean estas cuestiones y las plantean de esa manera, con mentiras, como quedó evidente en la Comisión de Presupuestos y también en el Pleno del Parlamento de Canarias, pues yo creo que de verdad que poco quieren ayudar, ¿no? Mire, solamente una cosa, para que ustedes lo tengan en cuenta. Quedan menos de 10 minutos, hay muchos más temas a tocar. Si contestas muy brevemente... Una matización primero. Yo aquí no he dicho ninguna mentira ni la voy a decir. Hablo con datos. Mire, los conciertos suben en el presupuesto del 2008 un 20%. Y ahí están... 6,4. No, un 20%. 6,4. Un 20%, lo podemos mirarlo con los datos. No, los datos no están aquí. Mañana lo podemos dar. En segundo lugar, el plan de choque de listas de espera, baja un 8,8%. No, Paco, que tienen unos datos yo confundidos, me comprometo, chicos. como aquí vamos a dar una cifra de unos y otros, yo me comprometo a traerla y dársela al presentador y en otro programa podrá mostrar los presupuestos generales de la comunidad autónoma a todos los que nos oyen. Yo les quería apuntar, en este tema lo que sí quiero dejar también, porque la gente se puede quedar con esas cifras diciendo, bueno, ¿y esto qué? Yo estoy en la lista de espera, ¿y qué? ¿Qué me quiere decir Paco Espínola con que es el 20%? No, que baja un 8,8%. O que es un 8,8, un 3,3, un 25. Sí. Yo lo que digo... No tienen una prioridad la lista. Perdón, yo lo que digo es una cosa, perdona. El Parlamento se desenmascaró a la persona de tu grupo que había hecho unos cuadros y que estaban mal calculados. El Partido Socialista, si yo me comprometo a darle los presupuestos a él. Sí, todo, estamos de acuerdo. Los presupuestos son los que hay. Pero voy a decir dos cosas. El Partido Socialista, a final de la legislatura pasada, una proposición no de ley del Partido Popular que planteaba que llegara a la comunidad autónoma con un concierto prácticamente a la fuerza con el Hospital de Meloneras en el sur de Gran Canaria, no solamente apoyaron la moción, sino que la mejoraron para que se diera concertación privada en el sur de Gran Canaria. Por lo tanto, con una mano dando y con la otra no se sabe. Pero yo lo que quiero transmitirle a los ciudadanos es, si nosotros, para el problema de las listas de espera, necesitamos utilizar todos los recursos sanitarios del país, en este caso de Canarias, para que haya menos listas de espera, lo vamos a hacer. Diga el PSOE,
lo que diga de que no se gaste. Pero no va en Mientras los haya presupuestos, personas, lo vamos a Se ha hacer. incrementado el de los recursos públicos y el de los recursos concertados. Les no, pido estamos de solamente un acuerdo en la momentito. cifra, no Lo que estamos de falta acuerdo. es que el Estado Pasamos a la incremente siguiente. la parte proporcional. No estamos de acuerdo en las cifras y desde luego yo mantengo las mías y creo que debemos y ahí queda dárselas a todos a consideración dárselas a ellos. y las veremos y trataremos de hacer un Bien. programa específico sobre presupuestos, que quizás a lo mejor lo que Es convenía posible también. que el PSOE ese día mirara esto al revés y viera los números No, que va. al revés. No, Les lo podrá voy- comprobar él. Sí, les voy a comentar un asunto que evidentemente no es tan, digamos, tan simpático o tan gracioso como lo que estamos hablando. Muchos ciudadanos, y es digamos, no es un clamor, pero sí es una sensación que se va recogiendo cuando uno habla con mucha gente por la calle, muchos ciudadanos están tratando o están pensando si no es posible que los partidos políticos en Canarias, por ejemplo, en un asunto tan grave y tan serio como el de la inmigración irregular, ¿es posible que haya algún tipo de pacto para que no se reproduzcan, digamos, algunas situaciones en las cuales la situación de los inmigrantes irregulares, evidentemente no vamos a entrar a discutir, o si a ustedes parece sí, pero bueno, la idea no es discutir exactamente competencias, no es discutir exactamente el número de los que entran y por dónde entran, sino es posible que los partidos políticos lleguen a un pacto en esta legislatura en la cual la inmigración no acabe siendo un arma arrojadiza del Estado hacia Canarias, de Canarias hacia el Estado, de los propios canarios entre sí. Esto es un asunto lo bastante delicado para que por lo menos ustedes me planteen qué piensan al respecto. Cualquiera de ustedes que quiera empezar a hablar. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Ojalá aquí haya una especie de pacto de Estado, es decir, donde todos los partidos políticos entendamos que en la inmigración hay que ponerse de acuerdo para resolverlo, entre todos. Y a eso nosotros cada día hacemos llamamientos en el Parlamento de Canarias, pero hasta ahora la política de Coalición Canaria y del Partido Popular es atacar sistemáticamente al gobierno de Zapatero con el asunto de la inmigración irregular, haciéndole ver a la ciudadanía canaria lo que no es. Y lo que no es que la situación, afortunadamente, está mejorando. El año pasado, para dar algunas cifras, llegaron a Canarias por vía marítima 32.000 irregulares. En lo que va de año, 10.000. Es decir, que ha habido una reducción del 66% de los inmigrantes llegados a Canarias. No solo por las políticas que está desarrollando el Gobierno de España, de acuerdo con la Unión Europea, a través del Frontex, a través de la cooperación internacional, a través de un incremento muy sustancial de los presupuestos generales del Estado, sino porque creo que en Europa hay ya una sensibilidad creciente con este asunto. Creo, por tanto, que lo que debemos hacer todos los canarios, todas las instituciones, el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y los partidos políticos es arrimar el hombro en la misma dirección. Y desde luego me parece una muy buena iniciativa firmar un acuerdo político, un pacto por la inmigración. Lo hicimos en Canarias hace unos años, pacto al que se adhirió Coalición Canaria, la AHI entonces, el PNC y el Partido Socialista. Quien no se avino a firmar fue el Partido Popular porque estaba en las antípodas, estaba en la guerra permanente con tal. Yo creo que la solución pasa porque todos tomemos este asunto con la importancia que tiene, todos colaboremos, todos desde las distintas instituciones que gobiernan unos y otros, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. Nos quedan apenas Sí, bueno, 4 minutos que me creo que informan ahora mi mismo idea y ha me quedado gustaría claro, que todos sí, tuvieran sí, el por uso supuesto. para este asunto. Simplemente decir con esto una cosa, mire, Coalición Canaria ha apoyado las leyes sobre inmigración del Partido Popular y del Partido Socialista. No se nos puede decir que Coalición Canaria no haya estado por el consenso con quien ha gobernado en el Estado. Es más, uno de los problemas que tuvimos con el Partido Popular, como estaba diciendo antes Paco, era por el tema de la inmigración. Nosotros intentamos llegar a acuerdo con el Estado, en la época que gobernaba el Partido Popular con nosotros. Y hoy debo reconocer que el Partido Popular tenía algo de razón, porque no nos han cumplido ni una de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa. Entonces, para poder llegar a un acuerdo, tienes que fiarte del contrario. Y en este caso el Partido Socialista ha hecho una política unilateral, a pesar de que hemos hecho una propuestas, que se han aprobado propuestas en el Congreso de los Diputados para intentar llegar a consensos, pero después esas propuestas no se ejecutan. Me gustaría que efectivamente pudiera existir, y yo anuncio ya de que mi grupo está dispuesto a que si hay realmente una fórmula que nos permita ponernos de acuerdo a los partidos, nosotros estamos a trabajar. Hemos presentado propuestas para trabajar de forma conjunta, pero fíjense, el Estado nos decía el otro día, el problema de los niños que llegan en patera es un problema de los canarios.
primero nos dijeron que nos iban a ayudar y después resulta que dice, eso lo tiene que resolver ustedes con las comunidades autónomas. Ahora resulta que la consejera de la Comunidad Autónoma de Canarias empieza a decirle lo que nos dijo el ministro por las comunidades autónomas, y hoy nos dice el ministro que nos va a pedir explicaciones a ver por qué estamos nosotros negociando con las comunidades autónomas para llevar los niños. Así es difícil que lleguemos a un acuerdo. Yo creo que si el Partido Socialista tiene tantas ganas de ayudar un poquito con este problema mundial que desde luego está sangrando en estos momentos y mucho por Canarias, lo que tiene que poner en la mesa, precisamente porque tiene atribuciones para hacerlo, son modificaciones en las leyes españolas, y tiene la mayoría, le recuerdo al señor Espínola, tiene la mayoría en el Congreso de los Diputados, como para poner las reformas sobre la mesa que venimos pidiendo desde la oposición, bueno, pues de alguna forma desgañitándonos, ¿no? Porque hemos pedido la reforma de la ley de extranjería para precisamente evitar más regularizaciones masivas, y hemos escuchado a un ministro de Trabajo que sigue hablando y prometiendo papeles cada vez que visita un país tercero. Hemos pedido que en la Unión Europea se plantee con seriedad, porque el último que habló ante un Consejo de Ministros con seriedad del problema de la inmigración fue José María Aznar en la cumbre de Sevilla. Desde entonces no se logra introducir la inmigración como un tema importante para todos los europeos. Hemos pedido que se tomen acuerdos y se firmen acuerdos con terceros países del área subsahariana, y vemos cómo siguen sin poder aterrizar los aviones del Estado español. Hombre, yo creo que hay que hacer algo para pedirle a los demás que se sumen. Yo comparto, de verdad, comparto que si algunos quieren sumarnos y que tengamos confianza y que creamos en lo que están haciendo en esta materia, tienen que dar algunas muestras de verdad de que van por el buen camino. Y desgraciadamente para Canarias, y precisamente para tantos y tantos sufridores de este gran problema, porque no nos podemos engañar, y hoy por hoy en el Océano Atlántico están muriendo más personas que en cualquiera de las guerras que hay abiertas en el mundo, y por lo tanto este es un drama contra el que hay que hacer algo más cuando uno tiene la responsabilidad. Yo les informo que el tiempo ha volado. Sí me gustaría hacerles una última pregunta, a pesar que evidentemente van a tener ganas de responder. No tenemos tiempo, se nos va digamos, el programa de mano, ¿no? Una última pregunta que tiene que ver con el futuro. Las relaciones del Gobierno de Canarias en este caso, porque lo que estamos analizando hoy un poquito es el Gobierno de Canarias, con el Gobierno del Estado, a partir de ahora, en este periodo que queda de aquí, a las elecciones de marzo, ¿ustedes serían capaces en pocas palabras, y cuando digo pocas palabras digo 4 o 5 palabras porque estamos fuera de tiempo, plantear qué augurio, qué es lo que vamos a tener a partir de ahora de aquí a marzo? Porque bueno, parece ser que ahora las relaciones van a estar en medio de una contienda electoral. Quien quiera empezar, un único turno de palabra por cada uno y 4 palabras, lo siento. Yo el decir sobre eso de que precisamente la campaña ya está intoxicando absolutamente todo, y por lo tanto las relaciones que se puedan tener en estos momentos con el gobierno que está terminando, pues van a ser las normales, las que realmente pueden haber. Hay una parte con el gobierno del Estado que no hay problemas y que la relación es fluida, y con otros temas, entre ellos el de la inmigración, la financiación, las relaciones personales a nivel del gobierno, van a seguir siendo seguramente complicadas, ¿no? Ni creo que en el Estado, ya le comentaba antes el caso del presidente, el único presidente en estos momentos que queda por recibir, Zapatero, la imagen, la pose que está dando tampoco implica que haya un interés por resolverlo. Resulta complicado pedir a un político que lo haga en 4 palabras, y ahora compruebo que es difícil o imposible, pero Hombre, señor Tavío, fueron poquitas, sí. Hombre, yo voy a intentar concretar. En estos momentos los instrumentos importantes del Estado que le podrían venir bien a Canarias serían pues, un estatuto, que bueno, pues ya se ha demostrado que es muy difícil que lo tengamos hasta que no haya otro gobierno en Madrid, que haya otro presidente en la Moncloa, y yo espero que sea el Partido Popular, y desde luego con los presupuestos generales del Estado que se acaban de aprobar en contra completamente de Canarias, pues muy poco. Yo creo que vamos a tener que apretarnos el cinturón los canarios hasta marzo y esperar que haya otro gobierno en Madrid, ¿no? Hernández Espínola, estamos absolutamente fuera de tiempo. Las últimas cuestiones. Sí. Bueno, yo creo que interesa hablar de la gente. Y la gente lo que está viviendo en Canarias en este momento es una situación de desaceleración económica que está afectando al turismo, está afectando al consumo, está afectando a toda la sociedad, al empleo. Y creo que el Gobierno de España se tiene que centrar en estos asuntos, beneficiar a los ciudadanos, y para eso creo que un buen instrumento son los presupuestos generales del Estado, donde el Gobierno de España ha hecho para Canarias
los mejores presupuestos de la historia. Bueno, pues eso hemos intentado hablar, nos hemos pasado de tiempo, ya me avisan que estamos absolutamente rotos con lo que es la parrilla de este programa. A ustedes nada más, desearles buenas noches, agradecerles su atención y esperar que la próxima semana estén aquí en Punto de Encuentro.